Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, ingeniero. Parece que estamos la mayoría y vamos a comenzar con la clase número 4 de cálculo vectorial. ¿Recuerdan qué es lo que vimos la clase pasada? La graficación de los vectores en 3D. Ok, graficamos vectores en 3D. Propiedades del producto escalar. Propiedades también del producto escalar. ¿Qué más vimos? Vimos producto escalar de dos vectores. Producto escalar de dos vectores. ¿Recuerdan cómo se le llama al producto escalar de dos vectores? Los También vectores unitarios en 3D. vimos vectores unitarios, pero recuerden que igual al producto El escalar producto se le punto. conoce como producto punto. ¿Sí? Y bueno, el día de hoy vamos a ver operaciones con el producto escalar. ¿Para qué nos sirve el producto escalar? Cómo obtener ángulos entre dos vectores y también cómo obtener los ángulos respecto a los ejes X, Y, Z a partir de las fórmulas de los cosenos directores. También vamos a ver cómo obtener la proyección de un vector respecto a otro vector. Y por último, el producto cruz o producto vectorial. Bien, vamos a realizar un ejemplo para poder recordar cómo se realiza el producto escalar. Así que, bien. Si tenemos dos vectores, en este caso voy a poner a V, donde V es el vector 3,5,6 y U siendo el vector 8,2, menos 3, el producto escalar de U por V o de V por U, recordemos que tiene una propiedad conmutativa, que quiere decir que es lo mismo V por U que U por V. El producto escalar entre los dos vectores va a ser igual a la multiplicación de cada una de las componentes por su componente, es decir, la componente de X de V por la componente de X de U. Eso se va a sumar a la multiplicación de la componente de Y de V por la componente de Y de U. Y por último, lo vamos a sumar a la multiplicación de la componente de Z de V por la componente de Z de U. Así que realizando las operaciones tendríamos primero 3 por 8, 3 por 8, 24, más 5 que multiplica a 2, que son 10. Aquí ponemos 24, más 10, más 6 por menos 3. Desde luego va a ser negativo porque tenemos un signo negativo y este resultado va a ser 18. Entonces, sumando todos los elementos, tendríamos 24 más 10, 34, menos 18 serían 16. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí son 34? Sí, es correcto. Entonces, el producto punto o producto escalar de U por V será igual a 16. Recordemos que el producto escalar nos va a dar un escalar, como el nombre lo dice. Y bueno, el hecho de que sea un escalar involucra que va a ser un número real que puede ser o positivo o negativo. Y bien, vamos a ver, Inge, ¿sí? disculpe que lo moleste, hay un compañero que dice que si lo pueden meter a la clase, por favor. Sí. Jorge Telles, listo. Ok, ahora vamos a ver
¿cómo se calcula el ángulo entre dos vectores? Supongamos que tenemos dos vectores, uno que está representado por la letra U y otro vector de este lado representado por la letra V, ¿sí? Si con estos dos vectores formáramos un triángulo, es decir, si quisiéramos cerrarlo, podríamos cerrarlo con un vector que vaya de la punta de U a la punta de V o de la punta de V a la punta de U. A este vector que se une a partir de las puntas, ¿sí? Se le conoce como la resta de los dos vectores. Y dependiendo de a dónde llega el vector, es el vector al cual se le va a restar el otro. En este caso, como llegamos a V, esta resta de vectores será V menos U. Esta resta de vectores ya lo habíamos visto, incluso hicimos un par de gráficas de restas de vectores. Entonces, esto podría representar un triángulo en el espacio, y digamos que queremos conocer este ángulo. Este ángulo vamos a llamarle θ. Resulta que hay una ley trigonométrica que nos permite obtener este ángulo a partir de la relación de los lados. Y esa ley es la ley de los cosenos, no sé si lo recuerdan, o ley de cosenos. Permítanme, aceptamos a los demás. Entonces, la ley de cosenos nos indica que si tenemos un triángulo, ¿sí?, con ángulos cualesquiera, no es necesario que los ángulos sean rectos, ¿sí? Y a este triángulo le damos valores a los ángulos, es decir, este ángulo alfa, este ángulo beta y este ángulo gamma, ¿sí? Haciendo relación con los lados, el opuesto de alfa será el lado A, el opuesto de beta será el lado B y el opuesto de gamma será el lado C, ¿sí? A partir de la ley de cosenos, tenemos que C al cuadrado, que sería este lado elevado al cuadrado, es igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2AB multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a C, ¿sí? Si estamos obteniendo el lado C, el ángulo que involucra esta función trigonométrica sería el ángulo opuesto a ese lado, ¿sí? Lo mismo podemos aplicar de este lado con los vectores, ¿sí? Podemos hacer una relación en función de este valor, que en este caso este valor sería C, y este ángulo en vez de ser gamma, que fuera θ. Entonces vamos a obtener el valor V menos U a partir del ángulo alfa, y esto sería de la siguiente manera. El lado opuesto al ángulo, que es la resta de los vectores V menos U, lo voy a apuntar aquí, V menos U, va a ser igual a A cuadrada, puede ser cualquiera de los dos vectores que está formando V menos U, yo voy a poner U, y este A cuadrada me está indicando que es la distancia elevado al cuadrado. ¿Cómo obtenemos la distancia? Pues con la magnitud del vector. Y esa magnitud del vector, recuerden que se expresa con dos líneas encerrando al vector, porque la primera línea está representando el valor absoluto. Entonces, así estamos ya representando la longitud del vector U, pero no queremos solo la longitud, sino la longitud al cuadrado. Por lo tanto, aumentamos aquí un cuadrado.
Tenemos también la suma de b al cuadrado, b será el otro vector. En este caso podemos poner v como el otro vector elevado al cuadrado, esto es una suma, menos 2 veces a por b, son los vectores que están formando a la resta de los vectores, entonces sería 2 veces a, tengo el vector u como a, por v, ¿sí? Aquí no son al cuadrado porque no se está elevando al cuadrado la magnitud como en este otro caso, multiplicado por el coseno de gamma. Y en este caso no tenemos gamma, sino tenemos el ángulo teta. Así que sería v menos u es igual a u al cuadrado más v al cuadrado menos 2 veces u por v por coseno de teta. Vamos a dar un momento para que lo copien y que podamos continuar. Esta es la fórmula que hace relación entre un ángulo entre dos vectores y las magnitudes de esos vectores. Todavía no hemos obtenido la fórmula simplificada del ángulo entre dos vectores, pero es parte de la deducción. Así que esperamos un momento a que copien. Y aquí podemos ver que al lado de C, este lado C también va al cuadrado, por lo tanto, aquí es necesario indicar que es el valor absoluto también elevado al cuadrado. De esta manera ya tenemos C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por el coseno del ángulo. Si faltaba nada más aquí el cuadrado. Bien, aquí abajo voy a apuntar una equivalencia. Recuerden que el cuadrado de un vector, en este caso el vector v menos u, ¿sí? También se puede escribir como el producto punto de el mismo vector, de este vector por el mismo vector, ¿sí? Es decir, esto es igual que si multiplicamos el vector v menos u, producto punto, por v menos u. ¿Sí? Y esto es igual a partir de la propiedad distributiva de la multiplicación, el primero por el primero, más el primero por el segundo, más el primero por el segundo, más el segundo por el segundo, ¿sí? Obviamente hay que respetar los signos en caso de tener menos, pero podemos todavía, podemos representar esto quitando los paréntesis a partir de la propiedad distributiva de la multiplicación y sería de la siguiente manera. Primero por el primero, v producto punto por v, el primero por el segundo, más por menos es menos v por u. Ahora vamos con el segundo término, el segundo por el primero, u por v, menos por más, menos u por v, que de acuerdo ¿sí? Recordemos también que u por v es lo mismo que v por u. El orden de los factores no altera el producto en el producto punto. Y por último, el segundo por el segundo. Menos por menos, más. U por u producto punto por u. Y de esta manera todavía podemos simplificarlo un poco más. Aquí tenemos dos términos semejantes, v por u y u por v. Ambos son negativos
y ambos representan lo mismo porque no importa el orden en el producto punto. De esta manera tendríamos V producto punto por V, que es igual a la magnitud de V al cuadrado, ¿sí?, menos 2 veces U por V, producto punto obviamente, más el cuadrado de la magnitud de U. ¿Sí? Ya que tenemos la equivalencia que hemos obtenido a partir de la ley de coseno y la equivalencia que tenemos a partir de la relación de una magnitud al cuadrado y el producto punto del vector por el mismo punto, podemos hacer una igualdad. Noten que aquí tenemos V menos U al cuadrado, que es esto, y de este lado tenemos V menos U también al cuadrado. ¿Sí? Como este lado de la igualdad es lo mismo a esta otra igualdad, podemos igualar este término de arriba con el término de abajo que hemos obtenido. Voy a dejarlo un momento para que lo copien. Bien, vamos a continuar igualando las ecuaciones, la ecuación de arriba con la ecuación de abajo para ver qué nos da. Voy a mover un poco la hoja. Y tenemos lo siguiente. Voy a igualar esto de aquí arriba con lo de abajo. Tendríamos entonces que la magnitud de U al cuadrado más la magnitud de V al cuadrado menos 2 veces la magnitud de U por la magnitud de V multiplicado por el coseno de teta es igual que la magnitud de V al cuadrado, ya estoy escribiendo esto de aquí abajo, menos 2 veces el producto punto de U por V, ¿sí?, más la magnitud de U al cuadrado, ¿sí? Estamos igualando la parte de arriba con la parte de abajo, que sería esta, ¿sí? Ahora vamos a resolver todos los términos que se encuentren iguales de ambos lados de la igualdad, esta es la igualdad, se van a eliminar porque es como si este, que es, en este caso es positivo, pasa del otro lado negativo y se resta con este otro término. Por lo tanto, U magnitud al cuadrado, con este U magnitud al cuadrado, se van a eliminar. ¿Qué otro término tenemos semejante? V magnitud al cuadrado, lo señalo. Con este otro V magnitud al cuadrado se van a eliminar. El menos 2, igual. El menos 2, noten que ya nada más nos quedamos con dos términos, como lo indican ustedes. Nada más nos quedamos con dos términos, como lo indica Juan Carlos. ¿Y qué es lo que va a pasar con esos dos términos? Que ambos están afectados por el mismo coeficiente. Ese coeficiente es menos 2, por lo tanto ese menos 2 también lo podemos eliminar. ¿Como factor común? Sí es... podríamos decir, sí, es el mismo coeficiente que está multiplicando ambos lados de la igualdad. Es como si pasara este menos 2 al otro lado. Sí, dígame. ¿Puedes subir un poquito esa hoja? Es que me salí de la sesión porque estoy borroso y me perdí la última parte de arriba, del lado derecho de los triángulos. Ok. De este lado nada más estamos haciendo la deducción de por qué V magnitud al cuadrado es lo mismo que V producto punto por V, que es lo que ocupamos para obtener esta deducción. Ok, gracias.
Entonces, aquí únicamente estamos igualando las dos ecuaciones. Este menos 2 puede pasar de este otro lado dividiendo y menos 2 entre menos 2 va a dar 1. Así que también se va el menos 2 con el menos 2 y nos queda esta relación. La voy a escribir abajo. Magnitud del vector u multiplicado por el vector, por la magnitud del vector v por el coseno de teta es igual que producto punto de u por v. Recordemos que estos dos ángulos o estos dos vectores están representando dos vectores cuyo ángulo en común se encuentra aquí en esta función trigonométrica que sería coseno de teta. Por lo tanto, si queremos despejar a teta, tendríamos que coseno de teta es igual a u producto punto por v dividido entre la multiplicación de las magnitudes de los vectores, ¿sí? Y despejando este teta en caso de que quisiéramos, ¿sí? En caso de que quisiéramos despejar teta, Gracias. tendríamos que teta es igual a coseno menos 1 o la inversa de coseno de u producto punto por v dividido entre las multiplicaciones de las magnitudes de los vectores. Perfecto. ¿Sí? Hay un compañero que dice que se lo puede dejar entrar. ¿Ok? Bien, entonces la fórmula con la que nos vamos a quedar es la que acabo de escribir de este lado. La voy a escribir aquí en grande. Teta es igual a coseno menos 1 de u multiplicado por v entre magnitud de u multiplicado por magnitud de v. Esta es la fórmula para obtener el ángulo entre dos vectores. Ya nos alcanzó. La misma que hemos escrito arriba. 20. Raíz de 20. Raíz de 20. Vamos a ver, 4 por 4, 16, 2 por 2, 4, 16 más 4, 20. Es correcto, raíz de 20. Agustín Castillo. ¿Ok? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos, el ángulo desde luego es la incógnita. Necesitamos ahora el producto punto de u por v. Voy a apuntar aquí el producto punto de u por v. U producto punto por v. ¿Sí? Sería 3 por 4, 12. Cada componente por su componente. Y por y, que sería menos 1 por 0, 0, más 2 por 2, 4. Este producto punto es igual a 16. Por último, vamos a obtener cuánto vale teta. Recuerden que vamos a trabajar con la calculadora en radianes. Entonces, teta sería igual a coseno menos 1 de el producto punto de u por v, ya lo hemos resuelto, no voy a apuntar la operación, únicamente el valor del resultado que es 16. Ingeniero, ¿me puede recordar cómo ponerlo en radianes, mi calculadora? Depende en realidad de la marca de tu calculadora, tienes que entrar a la opción de menú o a la opción de settings.
Yo tengo una Casio y en la mía se oprime el botón de Shift y el botón modo y ahí te aparece Shift, Mod. las diferentes configuraciones y en la mía aparece el número 4 en radianes. Presionas el número 4 o el número en donde estén los radianes y ya se configura. Gracias, ya lo pude hacer. Gracias. Gracias. De nada. Y en la parte inferior tendríamos la multiplicación de las magnitudes, que sería la multiplicación de raíz de 14 por raíz de 20. Esto nos da un resultado de 29. 29, Punto 29. 0.29, Sí. Sí. pero ya resuelto con el coseno menos 1. Sí, Ya. 0.29. Sí, que sale 0.2971. 0.29. Profe. 0.29. 71. 71. Es correcto, 0.2971. Sería el ángulo entre los dos vectores. Siguiente ejemplo, vamos a realizar lo mismo para otros dos vectores. En este caso el vector u va a ser igual a 1, menos 1, menos 2, y el vector v va a ser igual a 2, 0, menos 1. Entonces, la magnitud del vector u será igual a el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero, raíz. 6. ¿Es de 4? Es Raíz de correcto, 6. raíz de 6. Porque 2 por 2 Raíz de es 6. 4, más 2, 6. Ah, sí, raíz de 6. Y el siguiente vector sería v. 4. 2 por 5. 2, 4 más 1. Raíz de 5. 5. Correcto, sí, raíz de 5. Vamos a realizar el producto punto de u por v. Igual a componente por componente, 1 por 2, 2. Menos 1 por 0, 0. Aquí recuerden que todo se suma. Y menos por menos más, 2 por 1, 2. Esto es igual a 4. 4, correcto. Y por último, obteniendo el ángulo entre ambos vectores, θ es igual a coseno menos 1 de 4 que divide a la multiplicación de raíz de 6 por raíz de 5. Es igual a 0.7520. 0.7520. Afirma. ¿Sí? Ahora, ¿cómo convertimos estos ángulos a grados? Noten que estos ángulos tienen una relación con el valor de pi. Y pi tiene una equivalencia con 180 grados. Es decir, para convertirlo rápidamente a grados, lo dividimos entre su base les digo que puede ser pi, y su equivalencia de su base es 180. Así que dividimos esto entre pi y multiplicamos por 180. ¿Sí? Es en realidad una regla de 3. Estamos dividiendo entre su base, que es pi, y multiplicamos por 180. El del segundo ejercicio es, bueno, el del segundo ejercicio es 43.08.
43.08 y Y el El primero, primero, 17.82. Sí. gracias, 17. ¿Cómo dijo que íbamos a sacar sus grados? A convertir. Lo sacamos o con la calculadora o dividiendo entre pi y multiplicando por 180. ¿Sí? Aquí es importante que noten, este ángulo está en radianes. Siempre se divide entre su base. ¿Cuál es la base de los radianes? Pi. Y se multiplica por la equivalencia a la cual quiero obtener esa relación, que sería 180. ¿Sí? Puede que en vez de pi tomen la relación de 2 veces pi, pero ahora si toman la relación de 2 veces pi, en vez de multiplicar por 180, multiplican por 360, porque la equivalencia de 2 veces pi, que es la vuelta completa, es 180 grados. Perdón, 360 grados. 2pi, 360. ¿Sí? 2pi, que es la vuelta completa, 360. O si toma nada más media vuelta, que es pi, la equivalencia es 180 grados. Es una regla de 3. Profe, ¿cuánto da el ángulo del segundo ejercicio? El ángulo da 0.7520 radianes o 43.08 grados. Ah, profe, el de arriba es 17.02. Sí, Sí, es 17.02. gracias. El primero. 17.02, ok. Vamos a... No, espere. Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a dibujar los 3 ejes del espacio, donde uno de los ejes va a ser el eje de las Y's, otro es el eje de las Z's y otro el eje de las X. ¿Sí? Y en esta representación de 3 dimensiones vamos a dibujar un vector. Bien. Para posicionar un vector en 2 dimensiones, solamente necesitamos un ángulo. Puede que el vector se encuentre en esta posición y el ángulo de referencia sea este respecto al eje X positivo. Puede que se encuentre de este otro lado y solamente con un ángulo podemos posicionarlo. Por ejemplo, aquí otro ángulo que podría ser beta. ¿Sí? Pero para 3 dimensiones es necesario tener 3 ángulos. Uno que haga referencia a cada uno de los ejes. ¿Sí? Es decir, que para 3 dimensiones, para posicionar un vector, tendríamos un ángulo respecto al eje de las X, al cual generalmente se le denomina como alfa, un ángulo respecto al eje de las Y, que generalmente se denomina como beta, y otro ángulo respecto al eje de las zetas, que generalmente se conoce como gamma. ¿Sí? Aquí el problema sería cómo determinamos el ángulo respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Esto lo podemos realizar mediante el ángulo entre 2 vectores. Podemos considerar que el eje de las X es un vector. Podemos considerar que el eje de las Y es otro vector. Y de esa manera, combinando el vector al cual voy a llamar como V, con el vector de X, obtengo el ángulo entre estos 2 vectores. Combinando V con el vector Y, tendría el ángulo entre estos 2 vectores. Y el ángulo V con el eje de las zetas obtendría el ángulo gamma. Aquí el asunto es cuál es el vector que es paralelo a X, ¿sí? Y que es unitario,
¿Se acuerdan que vimos unos vectores que se les conoce como vectores canónicos o vectores orígenes del espacio? Los que tienen una unidad. Exacto, ¿cómo se llamaban? Unitarios, vectores unitarios. ¿Un escalar? El escalar sería un número, pero yo lo que quiero es el nombre de estos vectores canónicos. Una pista, uno se le conoce como I, y les dije que le ponemos un corchetito arriba para identificar que IJK. es correcto. IJK. Es correcto. I, J y K. ¿Sí? IJK. No importa que el vector sea unitario, lo que nos importa es que se encuentre en esa dirección para que al operar el ángulo entre dos vectores nos dé la fórmula para obtener alfa, beta y gamma. Voy a hacer el primer ejemplo de este lado. Coseno de beta, coseno de alfa, perdón, porque estamos empezando por el ángulo alfa, va a ser igual a el producto punto de dos vectores. ¿Qué vectores serán? Pues el vector v por el vector I. Dividido entre la magnitud de V que multiplica a la magnitud de I. Esto lo podemos expresar de la siguiente manera. V tiene las componentes V1, V2, V3. Entonces sería igual a V1, V2, V3. Que multiplica producto punto al vector I. El vector I, ¿a qué es igual? Recuerden que les había dicho que tiene una unidad, pero solamente en la componente de X. Por lo tanto, en Y y en Z va a ser 0 y 0. Y esto se divide entre la multiplicación de las magnitudes. ¿Cuál sería la multiplicación de las magnitudes? Pues aquí tendríamos la magnitud de V. Lo voy a dejar así indicado porque es más sencillo. Y la magnitud del vector unitario I, pues es 1. No importa que el 1 esté en X, en Y o en Z, va a ser raíz de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto va a quedar de la siguiente manera. V1 por 1, V1. V2 por 0, 0. V3 por 0, 0. Magnitud de V por 1, magnitud de V. De esta manera tendríamos que el coseno de beta es igual a lo mismo, en este caso el vector V, multiplicado producto punto por el vector canónico J, dividido entre la magnitud del vector V multiplicado por la magnitud, aquí no es producto punto, del vector J. Y esto sería igual a, escribimos el vector V1, V2, V3, multiplicado producto punto por el vector canónico J, que en este caso tiene 0 en X, tiene 1 en Y y tiene 0 en Z. Por lo tanto, bueno, esto divide a la magnitud del vector de V, que multiplica la magnitud del vector canónico J. ¿Sí? Si multiplicamos V1 por 0, 0. V2 por 1, V2. V3 por 0, 0. Magnitud de V por 1, magnitud de V. ¿Sí? Y por último tendríamos el coseno de gamma, que no tiene caso hacer todo esto. Ya sabemos que va a ser la componente de Z, que es V3, entre el vector, la magnitud del vector V. ¿Sí?
A estas fórmulas se les conoce como fórmulas de cosenos directores. Las vamos a apuntar con el nombre de fórmulas de cosenos directores. Y hacen referencia a los ángulos respecto a los ejes X, Y y Z. ¿Dudas? Profe, ¿cómo dijo que era? Fórmulas de cosenos. ¿Qué? Cosenos directores. Ah, ok, gracias. De nada. Y a los ángulos alfa, beta y gamma se les conoce como ángulos de dirección. A los cosenos. Ángulos de dirección. Ejercicio. No, dije, regrésele, por favor. ¿Ok? Tantito, nada más un segundo, profe, nada más tantito. Sí. K. Así que el ejercicio dice calcular los ángulos de dirección V igual a 2i más 3j más 4k. Lo que vamos a realizar a continuación es el despeje de las fórmulas. Alfa es igual a coseno menos 1 de la magnitud, la componente en x más bien, que sería 2 entre la magnitud del vector. Todavía no lo hemos calculado. La magnitud de este vector que se llama v es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados, que sería 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Esta magnitud va a ser igual a raíz de 2 por 2, 4, más 9, 13, más 4 y 4, 16, 29, ¿cierto? Raíz de 29. Entonces, esto sería entre raíz de 29. Vamos a expresarlo tanto en radianes como en grados. Para beta, tendríamos coseno menos 1 de la componente en y, que es 3, dividido entre la magnitud, que es raíz de 29, también en radianes y en grados, y por último, gamma. Gamma sería igual a coseno menos 1 de la componente en x, que es 4 entre raíz de 29. Obviamente no cambia la magnitud, únicamente cambiamos las componentes. Y esto lo expresamos en radianes y en grados. Me indican cuando tengan el resultado, por favor. El primero en radianes es 1.19. 1.19, que es como 80 o 70. No. 70 más o menos. Y sus grados creo que son 68.19. 19. Está bien. 68.19.
El segundo en radianes es 0.97. 0.97. Y en grados 55.57. 55.57. La tercera es 0.73. 0.73. 42.03. 42.03. Gracias. Bien, aplicaríamos el mismo procedimiento para obtener los cosenos directores con otro vector. En realidad, creo que no tiene mucho caso ahondar en otro ejercicio. Es el mismo procedimiento y las fórmulas están bien sencillas. Nada más recuerden el procedimiento para cambiar de radianes a ángulos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Podría repetir cómo convertir los radianes a grados, por favor? Sí. Si ustedes tienen un valor en radianes, hay que dividir entre la base de radianes, es decir, entre una equivalencia de radianes y multiplicamos por lo que quieran convertir, que en este caso es grados. Aquí la equivalencia puede ser pi a 180. ¿Sí? Entonces, si tienen radianes, dividen entre pi y multiplican por 180. Si tienen grados, ¿cuál sería la base de los grados? 160 grados. Y la equivalencia de esos 180 es pi. ¿Sí? Entonces, si tienen grados, dividen entre 180, multiplican por pi y les va a dar en radianes. Si tienen radianes, dividen entre pi, multiplican por 180. Aquí el ejercicio que pueden hacer es dividir 68.19 entre 180 y lo multiplican por pi y tiene que salirles 1.19. ¿Sí? Es una regla de 3 en realidad. Pero bueno, yo lo hago así, a mí se me hace más fácil. Estoy en radianes, divido entre una equivalencia de radianes y multiplico por lo que quiera convertir. O hacen la regla de 3 y multiplicamos y dividimos entre el que sobra. ¿Bien? A continuación vamos a ver el tema de proyección usando el producto escalar, proyección de vectores. Vamos a continuar con la proyección de un vector sobre otro. Ese es el tema, ¿verdad? Proyección. Proyección usando el producto escalar. ¿Es correcto? Proyección usando el producto escalar. Bien. Supongamos que tenemos vectores en 2 dimensiones. Uno de los ejes es el eje de las X y otro el eje de las Y. ¿Sí? Y aquí tenemos un vector que salió medio chueco, pero bueno, vamos a llamarle a ese vector U. Y tenemos otro vector al cual vamos a llamar vector V. La proyección de U sobre V se escribe de la siguiente manera. Proyección de U sobre V. El número que queda grande es el número que se está proyectando y el número chiquito
es el vector sobre el cual se está proyectando esa letra grande, perdón. Dije letra y es número. Dije número y es letra, perdón. Entonces, la proyección del vector U sobre el vector V va a ser la componente o la sombra que está generando el vector U sobre el vector V. Y este va a ser un nuevo vector que va a tener la dirección de V, pero que va a terminar a donde ha terminado la sombra del vector U. Es decir, esta sombra que genera el vector U sobre el vector V se va a llamar proyección de U sobre V. ¿Sí? Y para obtener esta proyección vamos a usar la siguiente fórmula. Proyección de U sobre V va a ser igual a el producto punto de ambos vectores, en este caso U por V, dividido entre la magnitud del vector sobre el cual se proyecta U, que en este caso es V, elevado al cuadrado y multiplicado por el vector sobre el cual se proyecta V. ¿Sí? Ahora veamos. El producto punto o producto escalar me va a dar un escalar, entonces lo de arriba es un escalar. Y la magnitud elevada al cuadrado es un escalar también. Por lo tanto, esto también es un escalar. Y un escalar dividido entre otro escalar nos va a dar igual a un escalar. Por lo tanto, esta es la multiplicación de un escalar por el vector V. Noten que este V, esta magnitud al cuadrado, se puede representar por la multiplicación de dos magnitudes, ¿sí? En algunos libros ustedes van a encontrar que la proyección de U sobre V es U que multiplica V, producto punto, dividido entre la magnitud de V, y esto multiplicado por V dividido entre la magnitud de V. Noten que aquí ya está el término al cuadrado. Magnitud de V por magnitud de V es magnitud de V al cuadrado. Y esto se puede escribir de la siguiente manera. Producto punto de U por V dividido entre la magnitud de V que multiplica al vector unitario V, porque noten que esto es el vector unitario V. Al vector V lo dividimos entre su magnitud y eso lo hacemos cuando queremos obtener un vector unitario. Por lo tanto, quedaría la proyección de la siguiente forma. U por V dividido entre la magnitud de V y multiplicado por el vector unitario de V. ¿Sí? Pueden ocupar la fórmula que quieran para resolver los problemas. A mí me parece todavía más sencillo esta fórmula, que es la primera fórmula. Así que la voy a encerrar para que la tengan remarcada y la podamos ocupar en los siguientes ejemplos. Antes de continuar, vamos a ver un tema rapidísimo aquí, muy pequeñito. Y este tema es obtener un vector
en dirección de teta. ¿Cómo obtenemos un vector en dirección de teta? Por ejemplo, obtener un vector en dirección de teta igual a 40 grados. ¿Cómo realizamos esto? Recuerden que si tenemos un vector de 40 grados, pues es una flechita que tiene 40 grados respecto al eje de las X. Y esta flechita va a tener dos componentes, componente en X y componente en Y. La componente en X se obtiene a partir de la magnitud, ¿sí? Que podemos representarlo por cualquier valor, multiplicado por el coseno del ángulo. Y para Y la magnitud por el seno del ángulo. Por lo tanto, si queremos un vector en dirección de teta igual a 40, ¿sí? Podemos poner que ese vector sería igual a coseno de 40 y más seno de 40j, ¿sí? Estoy ocupando los vectores canónicos o escrito de la forma tradicional sería coseno de 40, seno de 30. Seno de 40, perdón. Sin los vectores canónicos. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál sería la magnitud de cualquiera de estos vectores? ¿Cuál sería la magnitud de este vector? Magnitud del vector coseno de 40 en X y seno de 40 en J, en Y. ¿Sería 40? No. Pueden ponerlo en su calculadora, solo que recuerden que como estamos ocupando grados, perdón, tendría que estar en grados. ¿1? ¿Es correcto? 1, ¿no? Baltasar. ¿Por qué es 1? Porque hay una identidad aquí trigonométrica incluida. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a tener la raíz cuadrada de coseno de 40 al cuadrado más seno de 40 al cuadrado. ¿A qué es igual coseno cuadrado de teta y seno cuadrado de teta? Pues a 1. Esto es igual a raíz de 1. ¿Sí? Entonces, cada que empleemos esta forma para obtener un vector en dirección de teta, el vector que estamos obteniendo o que estamos generando va a ser un vector unitario. ¿Sí? Sí. Bien. Esperamos ahí a que terminen de copiar. El ejercicio dice así: determine la proyección de U sobre V si U es igual a 3i menos 5j más 2k y V es igual a 7i más j menos 2k. ¿Sí? Aquí estamos usando la notación de los vectores canónicos para representar un vector. Así que, recordando la fórmula, la proyección de U sobre V va a ser igual a, en este caso multiplicamos U producto punto por V, dividimos entre la magnitud de V al cuadrado y multiplicamos por el vector V. Entonces vamos a obtener primero el producto punto de U por V. U producto punto por V va a ser igual a 3 por 7, 21, menos 5 por 1, menos 5, y 2 por menos 2, menos 4. Esa suma nos da 5 más menos 2, menos 4, perdón, menos 9,
menos 9 más 21, nos queda 12. Ya tenemos la primera operación que necesitamos. Después también necesitamos la magnitud de V. La magnitud de V va a ser igual a la raíz cuadrada de 7 por 7, 49. 1 por 1, 1. Y menos 2 por menos 2, más 4. Esto es igual a la raíz de 54. Y la magnitud de V elevado al cuadrado va a ser igual a esta raíz de 54 al cuadrado, que es lo mismo que 54. ¿Sí? Entonces, la proyección de U sobre V va a ser igual a producto punto, que ya obtuvimos que es 12, dividido entre la magnitud al cuadrado, que ya obtuvimos que es 54, y multiplicado por el vector V, que es 7,1, menos 2. Escrito de otra manera, sería proyección de U sobre V igual a 12 entre 54 que multiplica 7, 2 entre 54 que multiplica a 1, 2 entre 54 que multiplica a menos 2. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a calcular cada uno de los términos uno por uno. El primero es 14 novenos. 14 novenos. El segundo es 2 novenos. Ujú. Y el tercero, menos 4 novenos. Menos 4 novenos. Gracias. Así que este sería el vector que hace sombra desde U hacia el vector V. O la proyección del vector U sobre el vector V. Bien, estamos copiando el producto vectorial o producto cruz. Esta es la definición del vector U por V. U cruz V, o producto también cruz, es igual a esta operación, que sería componente I, esto componente J, componente K, que es X, Y y Z. Y lo vamos a determinar también por medio de el determinante de una matriz. ¿Sí? Una matriz es un arreglo de valores, y al decir arreglo nos referimos a un conjunto de valores que tienen posición. En este caso vamos a empezar con los vectores canónicos I, J y K, I, J y K, y abajo del arreglo de los vectores canónicos I, J y K vamos a apuntar el primer vector que se está multiplicando producto cruz, que sería U. Estos componentes serían U1, U2 y U3. ¿Sí? Y por último vamos a apuntar las componentes del vector V. Las componentes del vector V van a ser V1, V2 y V3. Y a continuación vamos a apuntar el resultado de este determinante de este arreglo de valores. Bien, pongamos atención. Cuando yo calculo la componente de X, voy a tapar la columna de X, que es la columna de Y.
Por lo tanto, voy a poner aquí un paréntesis y fíjense lo que vamos a hacer. Tapo la columna de X porque estoy calculando las componentes de X y vamos a realizar la siguiente operación. Multiplicamos U2 por V3 y le restamos U3 por V2. Es decir, de ida va positivo, U2 por V3 positivo y de regreso U3 por V2 negativo. Entonces es como si hiciéramos un moñito positivo y de regreso negativo. ¿Qué es positivo? ¿Sí? O sea, ¿es un resultado de dos operaciones? ¿O cómo? No entiendo. Ok, ¿puedes volver a hacerme la pregunta? Es que no la entendí. O sea, multiplicamos U2 por V3 y después lo que salga lo multiplicamos por U3 ¿o cómo? Ok, vamos a realizarlo. No, U2, perdón. Ok, es U2 por V3 y le vamos a restar el regreso del moñito. U3 por V2, ¿sí? De ida es positivo el término y cuando regresa vamos a poner el signo negativo. ¿Sí lo ven lo que estamos haciendo? En realidad estamos obteniendo este valor que es lo que está dado por la definición, que es esto de acá arriba, ¿sí? Entonces, en vez de que ustedes se aprendan todo este arreglo de números, solamente tienen que aprenderse este procedimiento, ¿sí? De ida es positivo y de regreso negativo. U2 por V3 menos U3 por V2. Este sería el término de I. Para pasar al término de J, vamos a tapar ahora J y vamos a apuntar. Apunto J y vamos a realizar lo mismo. Noten que a pesar de que están separados, de ida es positivo, voy de un extremo hacia abajo, U1 por V3 es positivo, menos U3 por V1. Es decir, U1 por V3 menos U3 por V1. ¿Ya puede bajar un poquito su pluma, por favor? Este es U1, este es V1, este es U2, V2, U3, V3. Lo único que hay que tener en cuenta con el término de J es que a J siempre le vamos a cambiar el signo. Entonces, al término de J solamente le vamos a poner un signo negativo que antecede, que es este mismo signo que se encuentra en esta parte superior. Por último, vamos a tener la componente de Z, indicada por el vector canónico K. Para esto vamos a tapar K y multiplicamos U1 por V2 menos U2 por V1. De ida positivo, de regreso negativo. Apuntamos U1 por V2 menos U2, por V1. Y si se dan cuenta, es el mismo procedimiento que hemos apuntado para la definición. En conclusión, cuando vayamos a obtener la componente de X, tapamos la columna de X. Cuando obtenemos la componente de J, tapamos la columna de J. Cuando obtenemos la componente de K, tapamos la columna de Z y solamente operamos los otros componentes. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo a continuación para que quede más claro. Bien, vamos a continuar. Y vamos a apuntar. Hallar el producto vectorial. ¿Qué puede regresar un poquito su hoja, por favor? ¿Sí? Hallar el producto vectorial o producto cruz.
Recuerden que el producto vectorial también se le conoce como producto cruz. Y al producto escalar se le conoce como producto punto. Y vamos a operar los siguientes vectores, siendo U el vector, en realidad, bueno, 1, menos 2, 1, y el vector V, tres, 1, menos 2. Hay que obtener U cruz V. Bien, vamos a operar U cruz V. Vamos a realizar el arreglo de la matriz. Recuerden que al principio ponemos los vectores canónicos I, J y K. I, J y K. J es negativo. Y vamos a apuntar a continuación los valores del vector U, que sería 1, menos 2 y 1, y los valores del vector V, que serían 3, 1 y menos 2. Sí, apuntamos ahí los valores y a continuación hacemos la operación del producto cruz. Profe, ¿es un 5 o es un 3? Es 3. Ah, gracias. Bien. Vamos a realizar la operación. Vamos a tapar la columna de I, es decir, el término de X, y realizamos la operación cruzada. Menos 2 por menos 2, lo voy a apuntar todo por ser el primer ejemplo. Menos 2 que multiplica menos 2. Y ahora de regreso es negativo. Menos 1 que multiplica a 1. ¿Sí? Esto va a ser el término de I. Menos del signo de aquí de J. Abro paréntesis, tapo ahora J. De ida es positivo, 1 por menos 2. Menos de regreso, 1 por 3. J. Y por último, más el término de K. Tapo K. Y tendríamos de ida positivo 1 por 1 menos del regreso menos 2 por 3.
Entonces tendríamos que U por producto cruz por V va a ser igual a la componente en X por Y, que sería menos 2 por menos 2, 4. Positivo, porque menos por menos más. 1 por 1, 1. 4 menos 1, 3. 3Y. Siguiente. 1 por menos 2, menos 2. 1 por 3, 3. Por este menos de aquí, menos 3. Menos 2, menos 3, menos 5. Y ese menos 5 multiplicado por el menos de J va a ser más 5J. Positivo. Es correcto, positivo. Y por último, el término de K. 1 por 1, 1. Menos 2 por 3, menos 6. Este menos 6 por el menos, más 6. 6 más 1, 7. Más 7K. Y este sería el resultado del producto cruz. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Recuerden, para sacar la componente en X, quitamos X, para la de Y, quitamos Y, y recuerden que Y siempre lleva un signo menos que antecede. Este signo es especial, porque solo lo tiene K. Y no olviden también el signo menos del regreso. El último es suma, profe. Suma más 7, porque teníamos 1 más 6. 1 más 6, 7. Más 7. Y bien, por último les voy a dejar unos problemas, permítanme tantito. Tarea. Espero que terminen de copiar y ahora les paso los problemas. Nada más hawaianas y sí. ¿Me indican, por favor, cuando terminen? Ya dije. Ya puede continuar. Va. Por último, vamos a dejar la tarea. Permítanme un segundo. Se los voy a pasar al grupo. La poderosísima. Bien, les he pasado la tarea, así que sería todo por el día de hoy. Espero que tengan buena noche. Nos encontramos todos los del grupo, así que no tiene caso que pase lista. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden que hay que estar realizando los apuntes y las tareas para que no se les amontone todo el trabajo en la última semana.
La siguiente semana terminamos con el tema 1. No quiere decir que la siguiente semana se entregan tareas. Les voy a dar una semana más para que les dé tiempo de terminar las tareas al término de cada uno de los temas. Así que si nadie tiene ninguna duda, nos veríamos la siguiente semana. Y que disculpe, ¿por dónde compartió la tarea? Al grupo de WhatsApp. Ah, ok, gracias. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces la siguiente semana. ¿Sí? Yo no estoy. ¿Nos podría incluir en el grupo, por favor? Ok. Les voy a pasar mi número de WhatsApp en el chat de ahora de la conversación del Zoom. Sí. Y me escriben para mandarles la liga. Ok, sí, profe, gracias. Esperen que me equivoqué. Ese no es. Muchos 13 y muchos 2. Listo, sería todo. Ok, profe, gracias.